Hola, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Un cordial saludo para todos los que me ven a través de este video y de este canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios. Ojalá que nos sirva para crecimiento y desarrollo espiritual, para el reino de los cielos. Ustedes saben que este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que cuando Cristo venga por segunda vez, usted, mi querido amigo y hermano, pueda ir al reino de los cielos. Esa es la intención de este instrumento humano y con la intención que se dio este canal. Dios quiere verdaderamente que usted y este instrumento humano nos preparemos para el reino de Dios. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y antes de comenzar este video, vamos a hacerlo como siempre tenemos la costumbre, haciendo una palabra de oración, o sea, teniendo una palabra de oración para dirigirnos al Padre, para que no sea este instrumento humano, sino Dios a través de su palabra el que nos guíe y que sea el Espíritu Santo el que nos edifique y nos santifique para el reino de los cielos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, Padre misericordioso, lo queremos hacer no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de la luz, del lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como somos sacerdote, para que seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad, y haciendo de este estudio de la palabra, Padre misericordioso, un apoyo, Padre misericordioso, para que nosotros nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y que el Espíritu Santo esté en todo lugar donde se va a oír y ver este video y tus santos ángeles. Y en este lugar, pone el carbón santo encendido en mis labios y quita mi pecado y mi culpa para que seas tú hablando a través de mí. Te lo pedimos todo y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un texto también que lo encontramos en Hechos, capítulo 20, versículo 7, acerca de que muchas personas han dicho, y tomando este versículo, de que Dios o que Jesús o que los discípulos cambiaron el sábado por el primer día de la semana, o que le dicen o le hacen decir al versículo que ya Dios instituyó el primer día de la semana para la adoración. Pero vamos a mirar a través de la palabra del Señor si es esto, y a través de la historia y a través de todo, si esto es verdad. Y en Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Entonces vamos a mirar a través de la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que expresa la palabra de Dios, si verdaderamente este versículo de Hechos capítulo 27 está hablando de que nosotros nos debemos de reunir ya no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Como ustedes conocen, este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina, y este instrumento humano pertenece a la Iglesia Adventista del séptimo día. Y por lo tanto, como perteneciente a esta iglesia y como guardador del séptimo día sábado, me corresponde hablar de esto para sacar de dudas a las personas que están todavía pensando que este versículo comprueba que el sábado fue cambiado al domingo por los discípulos. Pero vamos a ver si esto es así. Entonces, dice muy claramente que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces muchos
comentaristas a lo largo de los años han sugerido que Hechos capítulo 20, el versículo del epígrafe o el versículo que vamos a desarrollar a continuación, es la evidencia sólida para ellos, pues, o sea, para los que guardan el domingo, más temprana de que los primeros cristianos guardaban el domingo como un día especial de culto. Vamos a investigar en la palabra de Dios si este día era un día de culto especial o qué era. Entonces, sin embargo, este argumento no fue la intención de Lucas en el pasaje. Lucas fue uno de los escritores de Hechos. Y Hechos capítulo 20 fue escrito ¿por quién? Por Lucas, que era compañero de Pablo, de andanza, o sea, él anduvo con Pablo, predicando el Evangelio. Lucas, como parte de una historia mucho más amplia. Esta oración descriptiva puede entenderse mejor si se la considera en el contexto de la presentación panorámica que hace Lucas de la obra salvífica de Jesús, primero al vivir en la tierra como hombre y posteriormente por medio del Espíritu Santo a través de sus apóstoles escogidos. Entonces el Espíritu Santo, o sea, Cristo subió al cielo y dijo que era evidente que Él se fuera, pero que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar ¿quién? El Espíritu Santo. Los apóstoles y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Lucas fue lleno del Espíritu Santo para escribir este versículo. Entonces, tenemos es que verdaderamente mirar a través de la palabra si esto es verdad, de que el domingo es el día de oración, porque por este versículo muchas personas de otras denominaciones que constituyen las iglesias de Babilonia, y Babilonia la madre, que es la Iglesia Católica Romana, habla de que el primer día de la semana fue cambiado y aseguran por este versículo y se lo muestran a las personas diciendo que este versículo es una evidencia clave de que el domingo es el día de ¿qué? De adoración. Entonces Pablo en su viaje a Jerusalén y en Hechos capítulo 20, 22 y 23 nos dice de la siguiente manera: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el capítulo 21, 10 al 14 nos dice de la siguiente manera. 21, capítulo 10, versículo 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, o sea, de los romanos. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese ¿a qué? A Jerusalén. O sea, ellos le rogaban a Pablo que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo era un hombre resuelto, estaba verdaderamente convertido, lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, dice que tenía el poder de Dios en su vida y Dios hizo muchas cosas, milagros, y hizo en ese momento, en Hechos capítulo 20, Pablo hizo uno de los milagros, pero no por medio de él, sino ¿por quién? Por medio de Cristo. Miremos lo que sigue diciendo. Después dice aquí: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad de ¿quién? De Dios, porque esa era la voluntad de Dios. O sea, que Pablo subiera a ¿dónde? A Jerusalén, y si era posible, ya pues lo cogieran y ya lo cogieron. Pero así era que ya estaba, le ha dicho Jesús a Pablo: vas a ir a Jerusalén y de Jerusalén allá te van a esperar prisiones. Se lo dijo un profeta. ¿A quién? A Pablo. Entonces, este era un verdadero profeta de Dios. Y se ató las manos y los pies y dijo: esto le harán al que tienes. Y eso ocurrió verdaderamente. Cuando un verdadero profeta habla de
como este hombre habló de quién, de Pablo. Pero Pablo dice que él estaba resuelto. Miremos, entonces, Pablo en su viaje a Jerusalén, en Hechos capítulo 20, Pablo, que había seguido fielmente el modelo de Jesús de enseñar y hacer discípulos, estaba acercándose al fin de su obra y estaba empezando su propio viaje a Jerusalén, donde pronto enfrentaría como Jesús pruebas y sufrimientos. O sea, él iba a sufrir por el nombre de Cristo. ¿Cuántos discípulos verdaderamente hoy en día quieren sufrir como Pablo y como Cristo por predicar el evangelio y por decir la verdad? Pablo era un hombre que predicaba la verdad y se ganó muchos enemigos y muchas personas, y aún dentro de la nación judía, y querían era matarlo. En Hechos capítulo 20, 6 al 12 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículos 6 al 12 dice: y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, o sea, del aposento alto, abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y salió, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces vemos que aquí nos habla en Hechos capítulo 26 al 12 de Pablo, que Pablo estaba disertando largamente el primer día de la semana, que alargó el discurso, y que entonces, que al alargar el discurso, un joven Eutico, se llamaba así, Eutico, si usted tiene un hijo lo puede colocar así, es un nombre bíblico. Y este hombre, este muchacho o este joven o este hombre, no sabemos, ahí dice muy claramente que alargó el discurso, y un joven llamado Eutico, entonces dice que cayó del aposento alto, aproximadamente, como decir, de un tercer piso. Cayó abajo y se mató, estaba muerto. Pero Pablo bajó enseguida, se echó sobre él y dijo: no te preocupéis, el muchacho está vivo. Subieron y comieron, y Pablo siguió predicando el evangelio, el poder de Dios en Pablo. Un hombre verdaderamente convertido, no como muchas personas dicen que Pablo, después de que fue convertido, que él siguió la vida pecadora. Porque como dice la palabra del Señor, Él no escucha a los pecadores, porque hoy en día no resucitan los muertos, porque aún nosotros todavía verdaderamente no estamos verdaderamente consagrados y no hemos recibido el Espíritu Santo. Si nosotros supiéramos el Espíritu Santo, verdaderamente haríamos milagros en el nombre de Jesús, y Dios contestaría las oraciones. Pero lo que pasa es que nosotros todavía tenemos que verdaderamente rendirnos a Cristo, a Dios, para que Él pueda orar y hacer estas obras y poder seguir el Espíritu Santo. Por eso estamos esperando, y debemos de verdaderamente consagrarnos, porque en el tiempo final también van a haber personas, o aquellas personas que reciben el Espíritu Santo de Apocalipsis capítulo 18, que da fuerza y poder al mensaje del tercer ángel, también harán milagros y van a parar muertos, y hasta muchas personas paralíticos y todo eso, y van a sanar enfermedades. ¿Para qué? Para poder que muchas personas, como quieren ver milagros, entonces se vean los verdaderos milagros de quién, de Dios en los discípulos fieles, que verdaderamente han sido santificados por el poder del Espíritu Santo, y entonces recibirán también el Espíritu Santo. Hoy en día hay falsos milagros. Muchas personas dicen que paran paralíticos, pero eso no es así, porque son personas que no guardan los mandamientos de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está diciendo que este joven Eutico fue resucitado ¿por quién? Por Pablo. Aunque Lucas solo hace una breve mención
de las diversas ciudades que Pablo visitó en este tiempo, elige entregar un informe vivido de un acontecimiento singular en Troas, al describir la increíble resurrección de Eutico después que, rendido por el sueño, cayó por la ventana del aposento alto. Lucas demuestra que Pablo estaba en verdad llevando adelante el mensaje explícitamente, la oración de Jesús, inclusive la resurrección del ¿qué? De los muertos, como dice en Apocalipsis capítulo versículo 20, versículo 7, donde nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media ¿qué? Hasta la medianoche. Y después de que se cayó Eutico, siguió más tremendo. Ese Pablo era un hombre verdaderamente que estaba siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. Era un predicador del evangelio. Eso le importaba alargar los discursos y predicar hasta la medianoche, y la gente le escuchaba porque estaba lleno de qué, del Espíritu Santo, y hablaba la qué, la verdad. La oración en estudio no incluye en la narración por su propio mérito, sino de los interrogantes, sino para instalar el escenario de este evento principal. Sin embargo, por causa de los interrogantes y alegatos formulados más tarde por cristianos respecto a su interpretación, vale la pena considerar la oración frase por frase con el fin de entender qué dice y qué no dice el texto. O sea, para ver si es verdad que Pablo aconsejó que se guardara cuál día, el domingo, o que ya tenían la costumbre de guardar cuál día, el domingo. Porque hoy en día los cristianos, con el fin de engañar, pues dicen que ser cristianos entre comillas, hablo yo, ¿entre qué? Entre comillas. Porque un verdadero cristiano no engaña a quién, a las personas, sino que les dice la verdad. Ya, la persona dirá y tomará la decisión si sigue o no sigue, pero no podemos engañar a los cristianos. Hoy en día hay pastores de otras denominaciones engañando y engañan diciendo que el domingo es el día de adoración, que porque por este texto, entonces por eso, pero vamos a darle la verdadera interpretación a través de la Biblia. Y ustedes lo van a mirar, los que oigan este video y lo vean, y lo van a mirar a ver si es verdad o es mentiras. Lo que este instrumento dirigido por el Espíritu Santo está hablando, porque es la palabra de Dios la que le va a dar la interpretación. Pablo les enseña, o sea, Pablo les enseñaba, o les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Pablo? Esta declaración central del versículo introduce la acción subsiguiente en torno a la cual toman forma la historia de Eutico. Todas las otras partes de la oración funcionan para dar más información acerca de esta interacción. Dice que explican cuándo, por qué y por cuánto tiempo se desarrolló el diálogo. Si consultamos el significado de la palabra griega dialegomai, que traducida enseñaba, o sea, Pablo enseñaba largamente. En otras versiones la traduce hablaba, o sea, Pablo no enseñaba, hablaba largamente. Dice, descubrimos que Pablo no estaba predicando un sermón a los de Troas, sino que dialogaba o intercambiaba ideas con ellos. O sea, Pablo intercambiaba ideas con ellos. ¿Por qué y por qué razón? Pablo alargó el discurso, ¿y por qué? Pues vemos que Pablo había bajado un profeta y le había dicho que él iba a recibir en Jerusalén, lo iban a atar de pies y manos, y le iban a poner preso, le iban a hacer muchas cosas en Jerusalén, y le iban a poner preso y le iban a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos, que esto ocurrió. Entonces, ahora vamos a mirar el primer día de la semana. La frase
de la semana, o el primer día de la semana. Entonces, miremos. La frase literalmente, el primero desde el sábado. ¿El primero desde qué? Desde el sábado. Ahorita voy a explicar esto. Este es un ejemplo de uso en Lucas y otras tempranas literatura cristiana del término griego sabatón. ¿Término griego qué? Sabatón. En referencia a una semana corriente de 7 días, como lo dice Lucas capítulo 18:12. Lucas 18:12 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Lucas capítulo 18, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gana. O sea, había un fariseo que dice que él ayunaba 2 veces a la semana. O sea, hablando de una semana de 7 días. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Entonces, en referencia a una semana corriente de 7 días. ¿Cómo lo hizo tan a menudo? En su informe del viaje de Pablo a Jerusalén. Por ejemplo, miremos en Hechos capítulo 20, versículo 6, dice, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, ellos llegaron en 5 días y se quedaron ¿cuánto? 7 días. Dice aquí muy claramente, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 5 días, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, ellos salieron de por allá y llegaron a Troas y se quedaron ¿cuántos días en Troas? 7 días. ¿Cuántos días? 7 días. O sea que ellos aproximadamente llegaron el primer día de la semana. Estuvieron, ¿cierto? Y se reunieron y estuvo con ellos allá 7 días. 7 días. Muy bien. Miremos lo que sigue diciendo. En el versículo 15, 20:15, dice, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. O sea que está hablando de días de la semana. ¿Hablando de qué? De días de la semana. En 21:1 nos dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patra. Estamos hablando de los viajes que hizo Pablo. En el versículo 4, y que lo hacían los días, dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces vemos aquí en versículo 7 dice de la siguiente manera, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos que nos quedamos con ellos un día. O sea, ellos pasaron viajando para llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y pasamos con él. O sea, Pablo en ese viaje a Jerusalén recorrió muchas iglesias, muchos grupos que había formado él. En el versículo 10 nos dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendimos de Judea y un profeta llamado Agabo, el que le dijo que no subiera, que con ese cinto iban a atar a Pablo. En el versículo 15 nos dice el versículo 21, después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. O sea, fue un viaje, un recorrido largo ¿de quién? De Pablo para subir ¿a dónde? A Jerusalén. Y entre esos estuvo ¿en dónde? En Troas. Y estuvo allá 7 días y el primer día de la semana alargó el discurso. Dice la palabra del Señor. Entonces, como lo hizo tan a menudo en su informe de viajes de Pablo a Jerusalén. O sea, Lucas quiso consignar el tiempo en el cual ocurrió este importante acontecimiento. La historia pudo haber sucedido un domingo, tanto como los modernos occidentales
junto con los greco-romanos de la audiencia de Lucas. Puede naturalmente suponer de esta manera. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 20, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. Y ya para comenzar, o sea, en la noche del domingo, pues vamos a hablar como lo hablan los greco-romanos y como lo habla el pueblo judío o el calendario bíblico judío. Entonces sería la parte oscura. Y que dicen, por ejemplo, cuando un día termina, dice que terminó el día y sigue la noche. Pero en el calendario bíblico judío, primero viene la parte oscura, como lo dice la Biblia, y luego viene el día. Pero en el greco-romano o en el calendario gregoriano, que es el calendario que maneja el mundo hoy en día, dice que primero llega el día y luego sigue la noche. Entonces muchas personas dicen que que el primer día de la semana es el domingo y que por la noche sigue el domingo, la noche del domingo, porque mucha gente dice que los días son de 12 de la noche a 12 de la noche, pero eso no es así. Eso fue un cambio que hicieron al hacer este calendario gregoriano. Pero los días no son así. Vamos a mirar cómo son los días bíblicos. Entonces, se refiere claramente a un domingo de noche y en Hechos capítulo 2, versículo 15, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera. En Hechos capítulo 2, versículo 15, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día es las 9 de la mañana. Y muchas personas, cuando el discurso de Pedro, que se convirtieron en 3,000 personas, entonces muchas personas decían que estas personas estaban ebrias, pero Pedro les dijo que ellos no estaban ebrios porque era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, como decimos hoy en día. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. Entonces, en otros pasajes, el mismo Lucas también comienza a contar las horas desde el día del amanecer, como lo dice a las 9 de la mañana, o la hora tercera. Por otra parte, es muy posible que Lucas estaba usando aquí el cómputo judío, porque la Biblia se debe interpretar con el cómputo judío, no con el cómputo grecorromano. Porque el primero que escribió la Biblia fue un hebreo de hebreos, que fue Moisés, y que venía a conformar el pueblo de ¿quién? De Israel. Por lo tanto, entonces, debe de ser que Lucas, a pesar que era un médico gentil, él estaba usando verdaderamente no el idioma latín, sino el idioma ¿qué? Judío. O sea, el hebreo. Y estaba hablando acerca verdaderamente de los días, cómo los guardaban los judíos. Entonces, vamos a mirar en Génesis capítulo 1, versículo 5, que es como vamos a desarrollar este tema, para saber cuándo comienza la noche y cuándo comienza el día y qué es lo que está hablando aquí en la Biblia y del idioma griego. Entonces, vamos a mirar, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Pablo en Lucas estaba usando el término judío.
el término hebreo de la palabra hebrea, de la tarde y la mañana como un qué, como un día, como lo dice en Lucas capítulo 23, versículo 54. Miremos qué dice la palabra de Dios en Lucas 23, versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál es el día de preparación? El día de preparación es el viernes y estaba para comenzar el sábado. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Pero resulta y pasa que ya ha pasado la parte oscura, porque la parte oscura es cuando comienza el día de 24 horas, 12 horas de noche y 12 horas de día. Cuando Cristo murió, estaba pasando ya el día de 24 horas, porque Él murió a la hora novena. Y Él murió, inmediatamente lo bajaron y fue sepultado cerca de ahí, de donde Él murió, en una tumba de un hombre llamado José. Y allá Él fue enterrado y eso quedaba cerquita. Y dice que las mujeres vueltas vinieron y antes que se terminara el sábado, compraron una especie antes que comenzara el sábado y hicieron ¿qué? Ungüentos para el primer día de la semana ir a ¿qué? A ungir el cuerpo de ¿quién? De Jesús. Jesús estuvo a las 3 de la tarde, antes de terminarse el viernes, un día en la tumba, aunque no estuvo un día de 24 horas. Y luego pasó toda la noche del sábado y el día del sábado y la noche del día del domingo y resucitó muy de mañana el primer día. Ahí vamos a ir comprendiendo por qué Pablo dice que alargó el discurso el primer día de la semana. Porque para nosotros poder comprender este versículo, tenemos verdaderamente que estudiar bien para no darle una mala interpretación, como hoy en día se lo da la Iglesia Católica Romana y se lo dan las iglesias que constituyen Babilonia, alegando de que de este versículo se pegan para decir que el primer día de la semana es un día de culto y que por lo tanto ellos guardan el domingo. Y que nosotros, como adventistas del séptimo día, somos judaizantes o que somos personas que estamos equivocadas y nos tratan hasta de secta y de todas estas cosas. Pero verdaderamente, ¿quién es la secta? ¿Quiénes son las sectas religiosas? Que no guardan cuál día, el sábado, sino que guardan cuál día, el domingo. Esa es una secta que no guarda los mandamientos de Dios, sino que guarda los mandamientos de ¿quién? De los hombres. Entonces miremos, mi querido amigo y hermano, para que podamos entender. Entonces, ahora vamos a mirar en la Biblia cómo se compone una noche y un día y cómo eran los tiempos bíblicos. ¿Cómo eran los tiempos bíblicos antes de entrar el calendario gregoriano o el greco-romano? Que fue cambiado y ahí fue donde cambiaron los días, los meses, los años. Y que por eso hoy en día se celebran tantas cosas, porque la gente aún es, inclusive, hasta la gente de la iglesia adventista del séptimo día no saben esto. Porque uno les pregunta, y yo les he preguntado, bueno, ¿el día hasta qué hora es? Hasta las 12 de la noche. Y son adventistas bautizados y llevan que es que 15, 20 y 30 años en la iglesia, hombres y mujeres. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Ustedes no saben todavía cómo se compone el día? No, ¿por qué? Porque en la iglesia no enseñan esto. En la iglesia no lo enseñan. Y a veces les da rabia en la iglesia que este instrumento humano les diga eso. Pero verdaderamente eso es así. ¿Y qué se puede decir? Hay que decir la verdad. Y por lo tanto, tenemos que darle la interpretación correcta a este versículo para poder entender. Entonces, vamos a mirar cómo se componían los días. En Juan capítulo 11, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. 11, 9. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 11, versículo 9, dice de la siguiente manera. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Cuánto tiene el día?
12 horas, o sea, la parte del sol. La parte de la noche o la luna no tiene luz propia. Por lo tanto, ella refleja la luz del sol. Entonces, el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Pero Génesis 1:5 está diciendo que la tarde es la parte oscura y viene primero. ¿La parte qué? Oscura. La parte oscura viene primero del día de 24 horas. Y luego viene la parte del día para ajustar las 24 horas. 12 horas de día y 12 horas de noche. No es de 12 de la noche a 12 de la noche, sino de 6 de la tarde a 6 de la tarde. De tarde a tarde debemos de guardar los días, sábados y los días semanales. ¿De qué? De tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Cuando se termina el sol, entonces comienza el día siguiente, porque así lo dice la Biblia. Miremos lo que dice. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, la mañana, un día. Y dice que en el versículo 14 digo, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos y separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, al cuarto día Dios puso las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. La luna y las estrellas para que iluminaran la parte oscura y el sol que ilumina la luna, o sea que le proyecta el sol a la luna, entonces alumbrará 12 horas de día y la luna 12 horas de noche en la oscuridad por el sol. La palabra de Dios es muy clara. Entonces vemos claramente que viene la parte oscura primero. Entonces aquí en Hechos, miremos entonces dice cómo eran las partes, cómo era la cuestión en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 20, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 1 y 2 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana y a contratar obreros para su viña, y haciendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora vamos a mirar también en Mateo capítulo 14, que así vamos a hablar de Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 14, 25. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 14, versículo 25. Mateo 14, 25. Que viene primero la parte oscura. Estaba dando el primero parte del día, pero vamos a hablar primero la parte oscura, como era que se definía en los tiempos bíblicos la parte oscura. 25 nos dice de la siguiente manera. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Andando sobre qué? Sobre el mar. Entonces, Pablo dice el versículo que alargó el discurso. Entonces Pablo estaba guardando ¿cuál día? El sábado. El sábado comienza y los días comienzan primero la parte oscura y luego viene ¿qué? La parte del día del día. Entonces, ¿cómo se definían en los tiempos bíblicos? En Marcos capítulo 6, versículo 48 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 6, versículo 48. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 48. Y viéndolos Jesús remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, ¿a la qué? A la cuarta ¿qué? Vigilia. Entonces, el domingo, o sea, el sábado, se guarda. O sea, Cristo murió a las 3 de la tarde. Y estaba para comenzar ¿el cuál día? El sábado. Entonces, cuando las 3 de la tarde es la hora novena. En la hora novena murió Cristo. Y a las 6 de la tarde, o la hora 12, entonces comienza el sábado en los tiempos judíos. O sea, viene la tarde de ¿qué? Del sábado. Entonces, un sábado hasta las 6 de la tarde, y después de las 6 de la tarde ya no es sábado, sino que es ¿qué? Domingo, primer día de la ¿qué?
de la semana. ¿Cómo era que se hacía? En vigilias. Entonces, cuando Pablo dice que alargó el discurso, entonces se terminó el sábado y siguió la parte oscura de ¿qué? Del domingo. Y esa parte oscura se denominaban de la siguiente manera: primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Entonces la primera vigilia era de 6 de la tarde, cuando terminaba ya el sábado, y entonces comienza el domingo. Entonces la primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia viene a ser de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia viene de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, o sea, 1, 2 y 3. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, 5, 6, 4, 5 y 6, viene a ser la cuarta vigilia, ya amaneciendo. Pero todavía no ha salido la parte del sol. Por eso, hoy en día usted le pregunta a cualquier adventista, muchos, tal vez que no han oído estos temas, y le dice usted y le pregúntele así, de pronto lo oído, entonces ya tiene una noción. Pero pregúntele usted a un adventista del séptimo día bautizado y que no haya oído estos temas, o que no, porque estos temas no lo explican en la iglesia. Yo llevo 20 años y estos temas no lo explican en la iglesia. Y pregúntele cuándo se termina el día, y era que le dice que a las 12 de la noche. Ahí mismo le dice a las 12 de la noche, mi querido hermano, ¿sí? Porque están enseñados a guardar el calendario gregoriano, no el calendario bíblico. Y nosotros debemos ser bíblicos, adventistas. Entonces Pablo alargó el discurso, por decir esa tarde del sábado o la noche del sábado, como lo dicen los grecorromanos. Pero los judíos le llamaban la noche oscura del día domingo, primer día de la semana. Entonces Lucas escribió así y Pablo alargó el discurso. ¿Alargó qué? El discurso. Para poder entender este versículo tenemos que entenderlo así, como es en el calendario ¿qué? Bíblico, y como se dice en las... Entonces, ¿cómo se dividen las partes del día? Entonces, las partes del día, como lo dice la misma palabra de Dios en Mateo capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió a contratar obreros por la mañana, o a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña, y saliendo a su viña. Entonces, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana viene a ser la primera hora, viene a ser a las 6 de la mañana. O sea, ya comienza a salir el ¿qué? El sol. Usted a las 6 de la mañana en partes del año ya está más de día. Ya viene la parte ¿qué? Del día, la parte solar. A las 9 de la mañana es la hora tercera. ¿Es la hora qué? Entonces, de 6 a 7, 1. De 7 a 8, 2. Y de 8 a 9, 3 horas. Entonces, la hora tercera. Dice, y les dijo, y entonces dice el del versículo 3, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza, diciéndole, les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Entonces, a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, salió otra vez a contratar obreros. Vayan a mi viña, o sea, a las 9 de la mañana. Luego, saliendo cerca de la hora, y les digo, también vosotros id, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. A la hora sexta, ¿y qué? Novena. ¿Cuál es la hora sexta? La hora sexta son las 12 del día. 9, 10, 11 y 12. O sea, 9, 10, 11 y 12. La hora sexta. Hoy en dicen que son la 1 de la tarde. O que el día que lo hacen así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, en el tiempo bíblico era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero hoy, para que lo entendamos con las horas greco-romanas, entonces la hora sexta viene a ser las 12 del día.
La hora novena viene a ser las 3 de la tarde. 1, 2 y 3 de la tarde. Viene a ser la hora novena. La hora undécima viene a ser las 5 de la tarde. Y la hora duodécima, que es la 12, viene a ser las 6 de la tarde, mi querido amigo y hermano. Entonces Pablo estaba guardando ¿cuál día? El sábado, y alargó el discurso porque iba a salir el primer día de la semana, y alargó el discurso en el día ¿qué? Domingo, primer día, parte ¿qué? Oscura, porque dice que estaba ¿de qué? De noche, y que Eutico estaba ¿cómo? Adormitándose, porque Pablo disertaba largamente y se cayó del tercer piso o del aposento alto abajo y se mató. Y Pablo lo que lo resucitó. Lucas se enfatizó más en la resurrección que en decir que el domingo era el primer día de la semana. Entonces, mi querido amigo y hermano, que le estás dando una interpretación que el domingo es el primer día de la semana y que es el día de oración y que Pablo, que Lucas y que lo guardaban, estás hablando una cruel mentira y le estás mintiendo a tu iglesia y le estás mintiendo con la palabra de Dios, Iglesia Católica Romana, a los hermanos católicos romanos y a los hermanos de las otras denominaciones. Porque Pablo nunca se le ocurrió decir que el domingo fuera el primer día de la semana, cuando en otros versículos se puede hablar que Pablo dice muy claramente cuál es el séptimo día. Porque Pablo era un israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y los fariseos guardaban ¿cuál día? No el domingo, sino el sábado, mi querido amigo y hermano. Entonces tenemos es que verdaderamente darle la interpretación correcta a la palabra del Señor, para poder entender verdaderamente lo que está hablando ¿quién? Pablo. Entonces, desde esta perspectiva, Pablo habría permanecido en Troas con el fin de guardar fielmente el sábado, y entonces aprovechó la oportunidad para una reunión de despedida el sábado de noche, como decirlo con el calendario greco-romano, pero con el calendario judío el domingo por la noche, porque primero viene la parte ¿qué? Oscura, y luego viene la parte de ¿qué? Del día. Primero viene la parte, entonces, digamos, si hoy estamos a sábado, entonces a las 6 de la tarde se termina el sábado y sigue la parte oscura del domingo. Luego sigue la parte oscura del domingo y entonces viene la parte del día. Y entonces Jesús resucitó el primer día de la semana, o sea, muy de mañana. O sea, en las horas de la mañana fueron las mujeres a llevar para embalsamar el cuerpo de Jesús o para ungirlo, pero encontraron la piedra quitada. Entonces dice que el primer día de la semana, muy de noche, con el calendario greco-romano, ya no era el primer día de la semana, sino que cuando se termina el domingo, a las 6 de la tarde, ¿cuál parte viene? La parte oscura. Entonces, ¿cuándo se le apareció? El primer día de la semana, o sea, ya el segundo día, que viene a ser ¿cuál día? La parte oscura del lunes. Así se guardan los días, y así son los días verdaderamente bíblicos. Primero viene la parte oscura, luego la parte del día, luego la parte oscura, así. Entonces, el viernes por la noche, lunes por la noche, sigue, vuelve. Entonces, ya cuando termina a las 6 de la tarde, por decirlo así, o a la puesta del sol, entonces viene la parte del martes, viene la parte del miércoles, viene la parte del jueves, vuelve y viene la parte del viernes, y vuelve el sábado, y vuelve así. Así son los 7 días de la semana. Pablo alargó el discurso, no el sábado, sino el domingo en la noche, el primer día de la semana. Así es que se interpreta la Biblia, así es que lo dice la palabra del Señor. Entonces Pablo no estaba guardando el primer día de la semana como día de oración. Entonces la palabra de Dios, y Lucas no deja duda de que la resurrección de Eutico, como la resurrección de Jesús, sucedió en el primer día de la semana. Otra notable semejanza entre la historia de Pablo y la historia de Jesús. Eutico resucitó el primer día de la semana, pero de noche. O sea, él estaba disertando largamente y dice que cuando cayó y volvió y lo resucitó, le dieron pan y comió, y siguió Pablo hasta la madrugada. Y ya de mañana, o sea, cuando comenzó las partes del día, o sea, la parte del sol, terminó la parte oscura y siguió la parte del día, o sea, el sol.
Entonces siguió su qué, su viaje, mi querido amigo y hermano. Pablo guardó el sábado y disertó el domingo, primer día de la semana, hasta de madrugada, y siguió sin dormir, y siguió el viaje el primer día de la semana en la parte del día. Así es que Pablo, o sea que Pablo aquí no se está viendo que Pablo guardó el primer día de la semana, ni los discípulos guardaron el primer día de la semana, estaban guardando ¿cuál día? El sábado, y Pablo alargó el discurso. Entonces, reunidos los discípulos para partir el pan, esto también dice que porque el pan es partir, o sea, la palabra, o compartir la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces la gente se reunía, del griego sinagao, en Lucas y en Hechos por toda clase de razones. Miremos, en Lucas 22:66, miremos lo que nos dice Lucas 22:66. Vamos a ver para qué se reunieron la gente, o se reunían la gente en el Nuevo y en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22:66. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 22:66 nos dice de la siguiente manera. Lucas 22:66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, o sea, en Lucas dice que se reunieron para traer a Jesús al concilio, no para decirle cosas bonitas, sino para acusarlo de todo lo que le decían los fariseos y los judíos de aquel entonces. En Hechos 4:31 nos dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 4, versículo 31, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que aquí no está el primer día de la semana, sino que era que se reunían. ¿Para qué se reunían? O sea, se reunían en Lucas, ¿para qué? Para condenar a Jesús. Y aquí se reunían no el primer día de la semana y no cualquier día. O sea, estamos hablando que la gente se reunían en Lucas y en Hechos por toda clase de ¿qué? De razones, o sea, para condenar a Jesús. Y aquí se reunían, pero no únicamente el primer día de la semana, sino en cualquier momento. ¿Para qué? Cuando hubieron orado, se llenó el lugar del Espíritu Santo. Dice aquí, en Hechos 4:31, en Hechos 15, 6 y el 30, miremos lo que nos dice. O sea, se reunían por cualquier motivo, o sea, se reunían para cualquier motivo. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, cuando tuvieron que subir Bernabé y Pablo a conversar con los que, con los apóstoles en Jerusalén, ya no está diciendo que era el primer día de la semana, sino que se reunieron y para hablar acerca de los fariseos y personas que iban diciendo que si no guardaban la ley, de acuerdo a la ley de Moisés, y no se circuncidaban, entonces no serían salvos. En el capítulo 15, versículo 30, nos dice de la siguiente manera. 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron las cartas que habían mandado ¿quiénes? Los discípulos, desde Jerusalén. Entonces vemos que se reunían para muchas cosas y no exclusivamente en un día especial, sino en cualquier día, hablando de que se reunían aún para acusar a Jesús se reunieron, aún para hablar de la palabra de Dios se reunieron, y para hablar de lo que pasaba, del conflicto que había entre los fariseos, que si no se circuncidaban los gentiles no serían salvos, y subieron a Jerusalén Pablo y Bernabé. Entonces ellos se reunían por cualquier causa. Se reunían por qué? Por cualquier motivo, en cualquier momento. Se reunían. O lugar, dice aquí, muy claramente. Entonces la gente se reunía, y reunirse para partir el pan ocurría comúnmente entre creyentes y cristianos, y no se limitaba en absoluto a un día o lugar en particular. Por ejemplo, la comida que Jesús compartió con la gente en las situaciones más diversas constituyen un tema
importante, por ejemplo, importante en el Evangelio. La frase griega específica usada en Hechos 27 para partir el pan es la palabra klasai artón. La palabra griega aparece repetidamente en los escritos de Lucas, generalmente en referencia a una comida común. Por ejemplo, comida común o lo que tuvieron, digamos, los discípulos de Cristo. En Lucas capítulo 22, 19 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículo 19. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de ¿qué? De mí. O sea, el Señor Jesús se reunió con los discípulos en la noche del jueves de Pascua. Jesús partió el pan con sus discípulos y les indicó que continuaran haciéndolo en memoria de él. Ahora tenemos que hacerlo un día jueves para poder hacerlo de acuerdo al no. O sea, hoy en día la iglesia adventista lo hacen cuando terminamos un repaso de lección de tres meses, el partir el pan, y nos reunimos en la iglesia a comer el pan y el vino. Pero aquí nos dice que tiene que ser un jueves. Esa fecha la guardaban ¿quiénes? Los judíos. Y el jueves se reunió él a ¿qué? A partir el ¿qué? El pan. Ahora él no está diciendo que cada año, sino que cada que comáis este pan y este vino, anunciar la muerte del Señor hasta que él venga. O sea, cada que lo comamos. O sea, debemos de estar haciendo una renovación espiritual con Cristo. Y nosotros, la iglesia adventista, la hacemos trimestralmente, cada 3 meses. Entonces, aquí estaba haciendo algo Jesús, entonces tenemos que guardar el jueves. Según entonces aquí teníamos que guardar el jueves, porque Jesús comió la Pascua el jueves. No, no tenemos que guardar ese día. Ya ese día ya no lo tenemos que guardar, porque ese día es un día de ¿qué? Normal, porque ya Cristo vino y cumplió todas esas cosas del rito de la Pascua. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice de la siguiente manera. Hechos 2, 42, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, ellos comían pan en las casas. Pan, no era la palabra de Dios, sino que pan. Y cuando Pablo comió pan, dice que subió y comieron, como decir, una meriendita, y siguió y alargó el ¿qué? El discurso. Y disertaba con ellos. O sea, cambiaba ¿qué? De ideas con los ¿qué? Con las personas en Troas. Entonces, los primeros discípulos también hicieron esto. Y Pablo, en Hechos capítulo 27, 34 al 36, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, 36, 27, 36, 34 al 36 dice la siguiente. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces vemos que aquí, cuando Pablo fue apresado en Jerusalén, como le dijo el profeta Gabo, que ese cinto de Pablo así lo iban a atar en Jerusalén y lo iban a entregar a los romanos, Pablo pidió que fuera juzgado por Roma, y hasta Roma fue ¿quién? Pablo. Pero en la ida, en el viaje, ¿qué pasó? La nave en la que iban, por causa de una tormenta, no pudo llegar al lugar donde iba. Y entonces todos querían matar los soldados, querían matar a los tripulantes, pero el centurión no quiso que lo mataran,
y salvó la vida de Pablo, y Pablo entonces partió el pan y comió, porque ellos hacía ya más de 3 días o 4 que no comían. Y entonces, ¿qué pasó? Pablo le dijo: es mejor que coma para que cojan mejores ánimos, porque ustedes no van a perecer. Y entonces Pablo partió el pan y lo dio. Entonces, aquí está diciendo que ellos partían el pan. O sea, partió el pan justo antes que su nave que naufragara, cuando iba para qué, para Roma. Entonces, la razón manifiesta para la reunión particular y el partimiento del pan en Troas se sugiere en la siguiente frase: y habiendo de salir al día siguiente, Pablo, o sea, Pablo guardó el sábado y siguió la parte oscura del domingo, el primer día de la semana, y alargó el qué, el discurso hasta el otro día. Entonces Pablo estaba por continuar su viaje a Jerusalén y por esa causa deseaba tener una última conversación con los de Troas, porque no sabía cuándo iba. Ya con eso que le habían dicho el profeta y que tenía que ir hasta Roma, ya a Pablo le quedaba difícil tal vez volver. Entonces por eso alargó el discurso, al igual que con cada grupo de creyentes. ¿De qué? De creyentes que había visitado hasta entonces. Pablo había estado exhortando y animando a muchos, animando a sus amigos en Troas, y sin duda todavía tenía mucho más para decirles. Por eso, siendo que no había certeza de que se verían otra vez, Lucas añade: y alargó el discurso hasta la medianoche, y aún hasta la madrugada. Disertaba Pablo ¿con quién? Con los de Troas, y Eutico cayó, y Pablo resucitó con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿A quién? A Eutico. No instruyó un nuevo día de culto. O sea, Pablo no instruyó un nuevo día de culto. Con esta necesaria introducción, los lectores de Lucas están preparados para entender por qué Eutico llegó a sentarse en una ventana del aposento alto, dormitando tarde en la noche, hasta que se cayó a la calle con consecuencias mortales, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 9, que lo dice muy claramente. Hechos capítulo 20, versículo 9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces se levantó Eutico muy de mañana el sábado, no habiendo dormido la parte del sábado, y se levantó muy de mañana, se fue para la sinagoga a guardar el sábado con Pablo. Y Pablo hablaba también allá, y seguro que muchas personas predicaron el evangelio. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces siguieron de noche, y Eutico dijo: no, yo no me pierdo esto de Pablo. Y entonces, ¿qué pasó? Se sentó en una ventana y con el que dormir, ¡pum!, se fue abajo. Claro, ya era la medianoche, todo el día y toda la noche del domingo, del primer día de la semana, estaba ya rendido de sueño y se cayó. No era de día, era de noche, mi querido amigo y hermano, que estaba reunido el primer día de la semana. O sea, la parte oscura, después de guardar el sábado, siguieron en la parte oscura del domingo, el primer día de la semana, y Pablo disertaba largamente, y Eutico se cayó. Ni aquí ni en ningún otro lugar se da la indicación alguna de que los creyentes deban reunirse en forma regular el primer día de la semana para partir el pan o escuchar un sermón, porque eso es lo que alegan a otras denominaciones, los cristianos de otras denominaciones, que hay que reunirse el día domingo para partir el pan, o sea que para predicar la palabra del Señor. Aunque el propósito declarado al escribir fue proporcionar certeza a Teófilo y a los amigos acerca de la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. En Lucas capítulo 1, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículo 4. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, nosotros debemos verdaderamente de ser instruidos por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. El sábado no ha sido cambiado. El sábado fue cambiado en la Edad Media por
el sistema papal por la bestia, y el domingo es la marca de la ¿qué? De la bestia. Pero en la parte medieval fueron perseguidos los hugonotes, los albigenses, los valdenses y los lollardos. Estas personas fueron perseguidas porque ellos no se quisieron sujetar al domingo, y por eso fueron perseguidos y matados, muchos de ellos. Y después se levantó Martín Lutero y todos y cada uno a hacer una reforma, y luego Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día después de un chasco en 1844 para que restauraran la verdad del sábado, porque por estos versículos y por todo esto y por el cambio de la Iglesia Católica Romana que hizo del sábado al domingo, y por el emperador romano Constantino, se guarda hasta hoy el domingo como día de adoración. Pero el verdadero día de adoración es el sábado, no el domingo. Y sacan textos de la Biblia de contexto, y para las personas que no estudian, para engañarlos, Satanás, juntamente con todas estas personas que se dicen ser pastores de renombre, y aún siguen alegando que el día domingo es el día de oración, juntamente con la Iglesia Católica Romana. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos de predicar la verdad como Lucas le escribió en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 4, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. El sábado es el día de adoración, no el domingo. Entonces, Lucas no hace ningún esfuerzo para otorgar certeza de una modificación tan trascendental como sería el cambio de un nuevo día de adoración. Antes bien, Lucas menciona de paso el diálogo con los creyentes en el partimiento del pan, con el fin de instalar el escenario del poderoso milagro de la resurrección de Eutico, por medio del cual Dios demostró una vez más su continua presencia en el ministerio de Pablo y en su creciente iglesia. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Esta es la interpretación de Hechos capítulo 20, versículo 7, con la palabra del Señor. No, mi querido amigo y hermano, el domingo no es el día de oración, es el sábado. Aquí, porque diga que estaba partiendo el pan, no estaba predicando un sermón. Estaba alargando porque Pablo ya probablemente no volvería a ver a estos amigos de Troas, y les dio instrucciones, como a muchas personas por el cual antes de llegar a Jerusalén viajó y dando instrucciones a la iglesia. Fue un evangelista, fue como Cristo, predicó el evangelio hasta el cansancio, como se dice, pero con el deseo de ganar almas para el reino de los cielos. Este canal adventista está para esto, para ganar almas para el reino de los cielos, para que no te dejes engañar más, y para que cuando te saquen estos versículos, mi querido amigo y hermano adventista del séptimo día, que escuchas este canal, entonces tengas una idea cómo defender la doctrina del sábado, de la verdad de Cristo, no de una iglesia, sino de quién, de Cristo, porque Cristo fue el que creó el sábado, lo instituyó, no solamente lo creó. Cuando vino, dice que murió el viernes y descansó el sábado de la obra de redención, y resucitó el primer día de la semana, y no por eso dice que entonces por eso tenían que guardar el día el primero de la semana. Jesús siguió, y las personas siguieron guardando el sábado después de que Jesús resucitó. Pero el diablo quiere la adoración del domingo, Sunday, el día del sol, porque este día era el que adoraban los babilonios, Babilonia, y la torre de Babel, Nimrod, Tamuz, Semiramis, adoraban el sol, y adoraban a Nimrod, que sin duda, para muchos, se reencarnó en el sol, y a Tamuz en una estrella solar. Entonces, mi querido amigo y hermano, este es el tema, o esta es la interpretación de Hechos 27. Comparte este video, dalo a conocer, suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina, para que te sigan llegando estos videos, para que vayas teniendo verdaderamente claridad en tu mente de la verdad de la palabra de Dios, y de que la iglesia adventista
Es una iglesia profética y que Dios la ha puesto en este mundo, así como el pueblo de Israel de antaño, para mostrar la verdad del verdadero evangelio y para que tú te puedas preparar para el reino de los cielos. Si tú te quieres preparar para el reino de los cielos, escucha Canal Adventista, Sana Doctrina, y comprendiendo estas verdades, únete al pueblo de Dios, a la iglesia adventista, bautízate y cree en el evangelio y prepárate para que cuando Miguel, Cristo, el arcángel, descienda del cielo, entonces, y venga por su pueblo para liberarlo, entonces tú estés escrito en el libro de la vida para ir a morar al reino de los cielos. Yo quiero estar entre ese grupo. Que Dios les bendiga, o si estoy vivo, ser transformado y ser llevado al reino de los cielos. Que Dios les bendiga y haga prosperar su vida y que este tema les haya servido de mucho. Mi querido amigo y familiar, primo, prima, sobrinos, tíos de la iglesia adventista y de los que van a escuchar este video de otras denominaciones, católicos y romanos, conozcan la verdad, y de otras denominaciones, para que no te dejes engañar, sino que te prepares con el mensaje de verdad para el reino de los cielos. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje, por este maravilloso mensaje en este día. Te pedimos que nos ayudes a preparar y a preparar a otros para el reino de los cielos. Señor, gracias, porque necesitamos que nos aclararas en nuestra mente este tema. Bendito Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia por presentar el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.